Señores estudiantes, ¿cómo les ha ido? Espero que estén haciendo sus actividades, que estén participando en sus foros. Ya estamos nosotros en la unidad 3. Ya el curso prácticamente se acaba con estas actividades, con estos trabajos que hay pendientes. Entonces espero que estén bien, espero que lo que expliquemos en este momento sea muy útil para ustedes. La unidad 3 es las leyes de Newton. En física existen 4 leyes fundamentales. La primera ley es ley de gravitación universal. Es la ley que nosotros utilizamos para estudiar el comportamiento planetario. Esta ley sale después de que Kepler formula las 3 leyes del movimiento planetario. Otra ley fundamental de la física, en la parte de fuerzas, es la ley de Coulomb. En esta ley se estudia el comportamiento de las cargas eléctricas, sencillamente cargas eléctricas. Sale por los estudios de Ampère y de Faraday, que es quien realmente las culminan, y Coulomb es el que la presenta. Es una ley que se trabaja con distancias muy pequeñas, mientras que la ley de radiación universal, que también se conoce como cuarta ley de Newton, se trabaja a distancias grandes. 2 leyes, que sería la tercera y la cuarta, que sería la ley o la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Características. Esta ley de fuerza nuclear débil es la responsable de la unión de los átomos. Es una fuerza que actúa sobre distancias supremamente pequeñas, muy pequeñas del orden atómico, pero más o menos alrededor de los 10 a la menos 9 Armstrong. Son muy pequeñitas. Increíblemente, la ley nuclear fuerte actúa también alrededor del 10 a la menos 9 Armstrong, pero un poquitico hacia arriba. Son 2 fuerzas fundamentales que existen en el estudio de la física nuclear, de la estructura atómica. Nosotros no nos dedicaremos a ellas, solamente las damos por simple curiosidad. Newton formula 3 leyes al comienzo. La primera ley, ley de la inercia. Ya sobre el año 1600 más o menos, que fue la época de Galileo Galilei la había mencionado, por eso muchas veces se conoce como la ley de la inercia o la ley de Galileo. Esta ley básicamente dice que los cuerpos tienden a permanecer en el estado de movimiento que se encuentran. Si un cuerpo se está moviendo, él tiende a permanecer en movimiento. Si está quieto, tiende a permanecer estando quieto. Nosotros la podemos observar, vivir, cuando nos subimos a un bus, a un carro. Cuando el vehículo inicia la marcha, nosotros tratamos de quedarnos en el asiento. Y cuando el vehículo frena, nosotros pretendemos seguir y salir del asiento. Lo importante de esta ley es que nos dice que los cuerpos tienden a permanecer en su estado de movimiento que tienen. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una masa. Y si tiene una masa, tiene una característica importante, que es la distribución de la materia en el espacio. Y esa distribución de la materia en el espacio se llama densidad. Entonces, la primera ley nos define lo que es la densidad de un cuerpo, que básicamente es la masa por unidad de volumen. Esa es la consecuencia más importante que nos interesa a nosotros de la primera ley, que hay una definición de una propiedad que tienen todos los cuerpos, que es su densidad. La segunda ley se conoce como la ley de la dinámica. Ley de la dinámica. Básicamente, lo que esta ley expresa es que existe una acción externa al cuerpo, no interna, sino externa al cuerpo, para producir el movimiento o dejarlo de producir, o frenarlo. Esa acción externa se llama fuerza.
Entonces la fuerza sencillamente es una acción externa al cuerpo. Externa al cuerpo. En otras palabras, si hay una acción externa al cuerpo, hay un cambio en su movimiento, y el cambio en su movimiento lo podemos ver a través de la aceleración. No olvidemos que la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Hemos utilizado derivadas, porque son cambios infinitesimales. Si estuviéramos en otro ambiente, utilizaríamos delta de V sobre delta de T. Básicamente, lo que hemos expresado es que la fuerza es directamente proporcional al cambio en la velocidad, es decir, a la aceleración. Para nosotros quitar esta equivalencia, utilizamos una igualdad y una constante. Lo que tenemos es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este es el enunciado que conocemos de la segunda ley de Newton. Si lo queremos dar mejor, podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, como lo hemos mencionado acá. Una propiedad de las derivadas es que yo puedo introducir esta constante dentro de la derivada, y nos quedaría que la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. Pero la masa por la velocidad, ¿qué es? Es la cantidad de movimiento lineal, es el momentum lineal. Entonces lo que tenemos es que la fuerza es igual a la derivada del momentum lineal respecto del tiempo. Y si me sigo extendiendo, llegaríamos a que la fuerza, este dt está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar por dt igual a el cambio de momentum. Fuerza por tiempo no es otra cosa que el impulso, que ya ustedes en cinemática lo trabajaron. Entonces, el cambio de momentum me da el impulso que la partícula quiere para iniciar su movimiento o detenerse. La aplicación de esta segunda ley que vamos a hacer a continuación es solucionando el plano cartesiano, solucionando el plano inclinado. Un plano inclinado es una máquina simple. Consta de podría ser una tabla, inclinada a un ángulo de eta. Vamos a colocar en esa tabla una masa. Esa masa se puede desplazar hacia arriba con la aplicación de una fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada hace que esta partícula, que esta masa se desplace hacia arriba. Es decir, que hacia el otro lado actúa una fuerza que impide el desplazamiento. Se llama fuerza de fricción. Generalmente se escribe F sub L. La fuerza de fricción, no olviden, es la que se opone al movimiento. Voy a empezar a ver qué fuerzas actúan sobre esta partícula. Primer fuerza que actúe, la fuerza aplicada, la podemos tener nosotros aquí, en una polea. Esta polea puede estar aquí haciéndose, alguien está haciendo aquí una fuerza, pero yo la tomo de acá. En esta parte actúa el peso. El peso del cuerpo, no olviden que es una fuerza, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Si analizamos el ángulo y analizamos esto que voy a pintar de rojo, sería el eje de movimiento. Este sería el eje de movimiento, que para nosotros va a ser eje X. Dentro de este eje de movimiento es que la partícula se va a desplazar. Superficie, mi peso, y aquí hacia esta parte estaría un eje perpendicular al eje de movimiento. Aquí forma un ángulo de 90 grados, que sería el eje Y para nuestro caso. El X ya vimos que es este rojito, el X. Este ángulo que se encuentra aquí y este ángulo de acá son los mismos, son alternos internos opuestos por un vértice. Entonces, por aquí también tenemos
pintémoslo de rojo para verlo, el ángulo delta. El ángulo de elevación del plano inclinado lo vemos acá. Este peso tiene sus componentes. Tiene unas componentes sobre este eje, que es eje de las ordenadas, sería la componente acá, esta componente. Estamos trabajando con el lado adyacente, entonces sería la masa por la gravedad, adyacente no olviden que es el coseno, por el coseno del ángulo. Y esta componente de acá es esta misma, que sería la opuesta. Entonces aquí estaría mg, en opuesto utilizamos el seno del ángulo. Aquí sobre esta parte estaría la fuerza que le hace la superficie al cuerpo, que se llama fuerza normal. Esta sería una fuerza normal, que generalmente se hace con la letra N. Listo. He hecho el diagrama de las fuerzas que actúan. Si actuaran más fuerzas, de una vez las pintaría yo acá. Pero para este caso solamente actúan estas fuerzas. Voy a aislar el cuerpo. Voy a aislar este cuerpo. No me voy a interesar para nada el resto de cuerpos. Esto es como si yo tuviese una tranquita aquí, un palito ahí. Voy a quitar el palo. Esto es una tabla. ¿Qué hace al quitar el palo? Que sencillamente la tablita cae y queda así. Esta que estaba de rojo, que vuelve a estar de rojo, sería el eje X. Y pinto mis fuerzas que yo veo ahí. Esta sería la fuerza aplicada. Por aquí estaría la masa, gravedad por el seno del ángulo. Y por aquí estaría la fuerza de fricción. Eso es lo que hay sobre la parte de las X. Ahora, sobre la parte de la Y que estaría aquí. Por aquí tendríamos mg coseno de eta, y por aquí teníamos la fuerza normal. No olviden que esto es eje X y esto es eje Y. Esto que acabo de hacer se llama diagrama de fuerzas del cuerpo libre. Este es un diagrama de fuerzas. ¿Para quién? Para el cuerpo libre. ¿Por qué libre? Acuérdense que yo lo he aislado, lo hemos aislado acá. Entonces me quedó libre. A continuación vamos a trabajar la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y para hallar las ecuaciones. Entonces, iniciemos. Sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué actúa en X? Vemos en el plano cartesiano, en mi diagrama, que las fuerzas en X, ¿cuáles son? Pues sencillamente son, este es un vector, fuerza aplicada. Vemos que estas dos fuerzas son negativas, entonces las restamos. Menos la fuerza de fricción menos mg seno de eta. Igual, ¿a qué? Pues a una fuerza. ¿A cuál fuerza? A la segunda ley de Newton. En X no olviden que hay movimiento. Entonces, a la masa por la aceleración. En X hay movimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es que la igualamos a la segunda ley de Newton. Para Y, la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cuáles son? Tenemos la normal, que está positiva, y tenemos mg coseno de eta, que está negativo. Mg, escribamos mg, se está pasando, mg coseno de eta, que está negativo. Igual a la segunda ley de Newton. Pero observemos que en Y no hay movimiento. Entonces no habría cambios en la aceleración, por tanto sería igual a 0. De aquí nosotros podemos hallar la normal. La normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y sabemos que la fuerza de fricción es igual a μ, que es el coeficiente de fricción propio de cada superficie, por la normal. Utilidades de la normal. De esta podemos hallar la aceleración y reemplazar todos los procesos que existen ahí.
Entonces los invito, pues señores estudiantes, a que hagan la parte algebraica, que ya solamente queda reemplazar la fuerza de fricción acá en esto, despejar la aceleración y con la aceleración y los conceptos que vieron ustedes en cinemática pueden hallar velocidades, tiempos y desplazamientos. Entonces, no olviden ponerse al día en sus tareas, trabajar en los foros y muchísimas gracias.